Bueno, ahora sí es momento de entrarle con Tokio, porque el tema de las prisiones ya se ha vuelto un tema relevante, ¿no? Ahora que tuvimos la discusión por el tema de la prisión preventiva oficiosa, que pues, no acabó siendo decidida de acuerdo a lo que muchos esperaban, pero aún así el tema de los centros de reinserción social, como ya se les conoce ahora, sigue siendo un tema importante porque muchos miles de personas están privadas de su libertad y pasan ahí una buena cantidad de años, algunos con sentencia, otros sin, algunos siendo equivocadamente acusados, otros pues, mal hechos, otros sí se lo merecen. O sea, es un variopinto el asunto. Entonces, para hablar de esto, está con nosotros Magali Rocío Gellhorn, directora de Reinserta Móvil, y Luis Carlos Sánchez, investigador de Causa en Común. Gracias a ambos, gracias por estar acá. Que, por cierto, disclaimer, si notan un acento chistoso aquí con Magali, sí, no la tienen. Ya hablamos de eso, ella es de Argentina, ya hablamos de eso, ya, o sea, superado el asunto. Lo superamos. Sí, ¿Lo superamos? dice que quiere mucho a México, pero el sábado, ¿qué tal andaba apoyando a Argentina? Oye, no, ya ¿qué vamos a hacer? Total, es un partido de fútbol. En fin, oigan, pues nada, Magali, creo que me gustaría empezar contigo, con este asunto de la cárcel, ¿no? Porque creo que instintivamente nos hace sentido que personas que ejecutan ciertas conductas antisociales sean como recluidas, ¿no? O sea, que no los queremos aquí, o sea, váyanse, por favor, y pues los guardamos un ratito y luego ya salen. ¿Sirve de algo? Pues creo que es algo muy importante. El denominador común de las personas en la comunidad, en la sociedad, creen que la cárcel es ese lugar que está lleno de abusadores sexuales y de homicidas. Y si vos caminás una cárcel, te vas a dar cuenta que esa no es la realidad. La cárcel, como bien decías al principio, está llena de otras historias a las que también tenemos que darnos vuelta como sociedad para ver y para entender. Historias cargadas de inocencia, historias cargadas de arbitrariedades, historias cargadas de procesos penales equívocos. Entonces, creo que este espacio es muy importante, empezar a hablar de la cárcel es muy importante, justamente para conocer en profundidad cuáles son estas historias, ¿no? ¿Qué pasa en las cárceles del país? ¿Qué pasa en las cárceles de Latinoamérica? ¿Cuáles son estos puntos en común que tenemos? ¿Y qué cosas como sociedad tenemos que entender? O sea, hay una frase que me encanta que habla de esto, ¿no? La persona que no haya recorrido la cárcel de un país, en realidad no conoce ese país, porque las cárceles dicen mucho más de la realidad que otros aspectos de la comunidad. Entonces creo que es muy importante poner los ojos, poner la mirada en la cárcel, pero la mirada correcta, esta mirada que nos ayude a entender el delito como un conflicto social. O sea, somos parte del problema, seamos parte de la solución y hablemos de estas cuestiones, pero entendamos efectivamente todo lo que hay detrás de un reclusorio y todo lo que implica la pena privativa de la libertad en la vida de una persona, que después de la vida es el bien jurídico más preciado de una persona, la libertad. Es una invasión brutal, ¿no? Sin duda. A la esfera de las personas. Y, Luis Carlos, ¿cómo ves el asunto de las cárceles aquí en México? O sea, porque yo creo que en ningún punto ha sido como buena, o ni siquiera la situación de estar recluido en una cárcel estatal o federal es, siquiera relativamente cumpliendo, ¿no?, el tema mínimo de derechos humanos. Sí, claro, creo que justo la CNDH ha dado cuenta de cuáles son las condiciones en las que se encuentran las cárceles en nuestro país. Y el panorama no es muy bueno, ¿no? O sea, así para dar un ejemplo, o sea, ¿cuál es el común denominador? ¿Cuál es la vida normal, ¿no?, o común de alguien que hoy está preso en México? O sea, condiciones precarias de habitabilidad, es decir, falta de elementos para tener una higiene personal, alimentos que son caducos o totalmente fuera de una dieta nutritiva que cualquier persona debería de tener, carencia de espacios para el descanso, carencia de espacios para la recreación, es decir, deportivos mínimo, y también en muchas cárceles pues esta parte de generar procesos de reinserción a través de la educación, pues en el discurso se escucha muy bien, pero en la realidad carecen de espacios, de talleres en donde puedan efectuar habilidades para desarrollarse y que posteriormente a su privación de la libertad puedan seguir reinsertándose en la sociedad. Eso es lo que pasa en las cárceles en México. Es que justo estaba leyendo antes de entrar a la mesa que según la encuesta, la EMPOL, encuesta del INEGI sobre población privada de la libertad, que justo lo que más les preocupa a ellos para conseguir esto que dice mi tocayo de la reinserción social, ¿no?, de volverse otra vez parte de la sociedad y de preferencia no regresar al tema de la cárcel, es el tema laboral. ¿Se está haciendo algo en las cárceles para solucionar este asunto? Pues creo que todo lo que tiene que ver con reinserción en Latinoamérica es un gran asterisco.
¿no? O sea, no solamente es de aquí, sin duda. ¿Y es mundial o es nada más aquí? Sí, claro que sí, pero obviamente que en Latinoamérica las condiciones en general, y Latinoamérica entendiéndolo como geográficamente, ¿no? El Cono Sur y Centroamérica tiene ciertas dificultades, porque nuestros países tienen ciertas dificultades históricas, políticas, económicas, de desigualdades. Entonces, creo que como punto de partida, hablar de reinserción es una gran utopía, ¿no? Hablar de reinserción como esta necesidad de construir un proyecto de vida saludable, alejado de la vida delictiva, una vez que recibiste tu libertad, una vez que estuviste privado de tu libertad, que cumpliste tu sentencia condenatoria y tenés que volver a la vida, con todo lo que eso implica. O sea, pensarlo analizado por edades, ¿no? Lo que implica que un adolescente haya estado en conflicto con la ley penal y tenga 18, 19, 20 años y tenga que volver a la comunidad a decir, ok, necesito construir un proyecto de vida. O pensémoslo en otras edades, una persona de 30, 40, 50, 60 años, ¿cómo vuelve a esta comunidad que en algún momento era de una manera, pero después de 10, 15, 20, 25 años privados de la libertad, cambió absolutamente? En un país como México, que de la región es uno de los países con la tasa de pena privativa de la libertad más alta. O sea, un delito en México, un robo simple se va a castigar con mucha más profundidad y con mucha cantidad de años que en otro país de la región. Entonces estamos hablando de, sin dudas, y estamos hablando de que es un país justamente muy punitivista en este sentido, de que la pena privativa de la libertad, la escala es muy amplia. Entonces son muchos años los que pasan las personas privadas de su libertad. Entonces, cuando hablamos de reinserción, en primer lugar tenemos que detectar una necesidad. En términos nacionales, estudiamos esta cuestión. La Ciudad de México es el único estado a nivel nacional que tiene un instituto de reinserción social. Todos los demás estados no cuentan con este servicio. ¿Qué implica esto? Una persona, para hablar de reinserción social, necesita acompañamiento postpenitenciario. Le cumplí al Estado, cumplí mi pena privativa de la libertad, recibo mi libertad, pero necesito ser acompañado. Claro. O sea, una persona que ha estado en contacto o en situación de conflicto con la ley, para volver a construir un proyecto de vida saludable, necesita acompañamiento. Entonces, el Estado tiene que tener un rol muy importante en acompañar a estas personas, teniendo en cuenta de que 6 de cada 10 personas reinciden. Entonces, con esa cifra es, ¿qué hacemos como Estado para acompañar a las personas que estuvieron en conflicto con la ley penal y no queremos que vuelvan a reincidir? Entonces, creo que hay una estrategia muy importante que tenemos que abordar y es una comunidad que acompañe a estas historias que han estado privadas de su libertad, que hoy reciben su libertad, pero que necesitan a alguien que los acompañe a construir este nuevo proyecto de vida. Entonces, la realidad es que hablar de reinserción es un desafío muy grande. Creo que no solamente tiene que ver con profundizar las herramientas laborales que les damos, porque obviamente que la primera necesidad de una persona que recibe su libertad es trabajar, como cualquier otra, porque tiene que comer, porque tiene que alimentar a su familia, porque tiene que pagar un lugar en el que vive. No, a ellos mismos, ¿no? De perdido. Sin dudas. Pero también hay otro tipo de cuestiones que son absolutamente importantes y es cómo acompañamos psicológicamente el proceso de una persona que ha estado en contexto de encierro los últimos 15, 20 años de su vida. Sí. ¿Cómo es la mente? ¿Cómo entiende? ¿Cómo recuerda el mundo una persona que estuvo? No va a ser nada agradable y hasta de cierto grado traumático, ¿no? Sin duda. Encerrado. Mi estimado Tocayazo, ¿crees que en México somos como medio adictos al tema de la cárcel? Te lo pregunto porque estaba leyendo una encuesta de parametría donde, si no la mayoría, al menos un gran porcentaje de la gente, ahorita me acuerdo del porcentaje, piensa que una persona que está sujeta o que va a ser enjuiciada tiene que estar en la cárcel. Sí, o sea, creo que ese es el tema con la prisión preventiva oficiosa, que desafortunadamente... mira, aquí lo tengo, espérate. El 47% de las personas cree que es mejor presumir la inocencia y un porcentaje igual presumir la culpabilidad. Estamos hablando de que micha, güey. A mí se me hace... Literal. O sea, me vuela la tapa de los sesos. Y que es una garantía constitucional, además, la presunción de inocencia. Y que debería existir la prisión preventiva para todos los delitos, el 48% de la gente dice eso. Es que justo esa es la trampa de la prisión preventiva oficiosa, que cada día tienes un sistema ministerial y judicial pulverizado, en donde las cargas de trabajo de los MPs y de todo están sobresaturados. En promedio tienen más de 200 carpetas cada ministerio público. A cada persona. Es decir, cada persona que trabaja en un ministerio público tiene más de 200 carpetas. Es decir,
tendrías que estar resolviendo al menos 1.5 diarias. No hay forma. Nadie, güey. ¿No? No hay forma. O sea, justo esto por cuando esa parte- queremos hacer extrapolaciones de, en otros países ocurre lo diferente, etcétera. Pero además de ello, la profundidad del problema es las personas que están privadas de su libertad, solamente son el 7% de los que llegaron a un proceso judicial que alguien los denunció. Es decir, el INEGI lo ha marcado muy bien. Cada año, en promedio, más del 93% de los delitos que suceden en nuestro país no se denuncian. Y de esos 7 delitos de cada 100 que sí se denuncian, una pequeña proporción, es decir, 4, llegan a un ministerio público. Se abre una carpeta de investigación, se lleva a un juicio. Y de esos, la mitad, que son los que están en la cárcel, no tienen un juicio. Y pasan 5, 10 o 15 años bajo el criterio de prisión preventiva oficiosa sin ningún criterio y sin ninguna sentencia. ¿Cuál es el problema? Que en las cárceles es otro de los riesgos que mencionaba también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tienes mezclados a todos, a los que tienen sentencia y a los que no tienen sentencia. Y por ley deberían de estar separados. Ah, ok. O sea, justo lo estaba esa leyendo zona. y parte de la encuesta esta del INEGI decía que, bueno, tenía un porcentaje, ¿no? De dónde sí se separaban a los que están bajo proceso y otros ya sentenciados. Pero ¿por qué tiene que existir esta separación? O sea, la separación judicial es que justo unos tienen su presunción de inocencia y no está acabado su proceso de investigación y no hay un juicio finalizado. Los otros ya tienen sentencia, ¿no? Entonces, el mezclar personas pues genera también una sobresaturación, o sea, es decir, el que siga sumando y sumando delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa genera justo que haya una sobresaturación de las cárceles. Es decir, en lugar de ayudar, o sea, el punto sería, tenemos más delitos y tenemos que generar que la carga de los ministerios públicos y de las cárceles se reduzca. ¿Qué ha ocurrido? Todo lo contrario. Es decir, les di más delitos para que detengan a más personas y esas personas estén en la cárcel y las cárceles se encuentran sobresaturadas. ¿Cuál es otro de los riesgos que también mencionan en este tipo de informes, tanto de la CNDH como del INEGI? Es la capacidad de autogobierno que existe en muchos de los penales federales y estatales. ¿Qué está haciendo la autoridad para eso erradicarlo? Porque ¿Te refieres a que que las mismas personas que se encuentran privadas de su libertad están Uy. mandando en las cárceles? ¿Qué está haciendo la autoridad para reducir eso? O para romper las líneas de mando y entonces que haya mejor transparencia. No está ocurriendo. Entonces, lo que existe en todo el sistema penitenciario y judicial, pues es que está pulverizado y con una pequeña cantidad de delitos que se denuncian. Imagínate que ese % se suba a que ya no son 7, son 14. Déjate eso, güey. Con Es un el punto doble. porcentual tienes para Exacto. darle, sí. Entonces, eso es lo que está ocurriendo actualmente y que las autoridades, por omisión y por indiferencia, no quieren atender. Sí parece que hasta la parte de no querer denunciar está ayudando, ¿no? A que no colapse todo el sistema de cárceles. Oye, justo estaba, ahorita que dijiste lo del aumento en el catálogo de delitos, me acordé de la investigación que hizo, creo que era Intersecta y Animal Político el año pasado, donde sacaron un dato que para mí es escalofriante, 300 personas encarceladas por día entre 2019 y 2020. Nada más por el aumento en el tipo de catálogos. Y evidentemente la mayoría de ellos siguen esperando proceso, porque aquí también la justicia se tarda años en llegar. Creo que jodido son 2 años, ¿no? Para que se resuelva tu proceso. Ya si estás así, digo, en el mejor de los casos, no jodido. En el mejor de los casos, y si te va bien y todo sale chido, creo que son 2 años, ¿no? Pero, Magali, creo que sin duda es algo que se tiene que atacar. Y este asunto de los 300 encarcelados por día afecta sin duda la calidad de vida que tienen estas personas, que digo, no es como que necesiten o merezcan, si nos metemos ya en el terreno moral, tener abundancia y lujo y lo que tú quieras, pero al final del día tenemos que seguirlos viendo como personas, ¿no? Son gente que son, pues sí, que ejercitan y deben de ejercitar sus derechos humanos y se tienen que respetar como tal, al menos del Estado mexicano. Sí, sin dudas. Creo que hay algo muy importante. De 258 cárceles que tiene México, 132 están sobrepobladas. O sea, el 50% rebosa la cantidad de personas que puede tener cumpliendo una pena privativa de la libertad. Tú que has recorrido algunas cárceles, ¿cómo Cuando es el quieras. arreglo? No, para empezar sí me Vamos. gustaría, o sea, la verdad sí, para conocer, ¿no? Y ver con mis propios ojos que nadie me cuente ni nada. Y la otra es, cuéntanos, o sea, tú
de los recorridos, ¿qué es lo que te ha impresionado más? O sea, o ¿cómo es el modus vivendi normal? O sea, ¿cómo es el día a día en una de estas cárceles? Bueno, yo creo que la cárcel, como bien vos la describís, debería tener estas condiciones básicas del cumplimiento de los derechos humanos y las garantías constitucionales de las que tantos organismos internacionales y nacionales hablan. Digo, si hablamos de un Estado de Derecho, ¿no?, que te priva de tu libertad, que te da una consecuencia jurídica por la comisión de un delito, esta acción típica jurídica culpable, implica que debemos justamente generar condiciones óptimas para el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, algo que es irrisorio en las cárceles de México y en las de Latinoamérica. No solo por esta cuestión que hablamos de sobrepoblación, sino también por esta cuestión que hablamos de no solo cómo la población atraviesa su día a día, esta cuestión de sentenciados procesados, estos 2 años que decís, digo, en lo que uno recorre todos los días, la cantidad de mujeres y hombres que hace 10 años tienen procesos penales abiertos. 10 años. Creo que el año pasado salió un documental igual del mismo carnal que hizo el de sentencia previa, no me acuerdo ahorita cómo... es Duda Razonable. Creo que se llama, está en Netflix. Sí, exacto, sí. Y, güey, yo no podía de la impotencia de este grupo de tabasqueños que por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, siguen en la cárcel sin haber hecho ni madres. O sea, entonces, imagínate atravesar tu vida privado de tu libertad por un delito que no cometiste o por un delito que cometiste, porque digo, también la cárcel tiene culpables. O sea, no estamos diciendo aquí que todo el mundo sea una sanción. No, claro, a ver, no somos activistas de los derechos de los delincuentes, como algunos a veces nos tildan, pero sí, digo, queremos el cumplimiento de la pena privativa de la libertad en el marco constitucional, ¿no? En el marco del cumplimiento de los derechos humanos. ¿Qué es lo que uno ve cuando recorre una cárcel del país? Bueno, desidia, abandono. Hace mucho tiempo que la cárcel no es un tema importante en la agenda de los gobiernos. Y eso se denota justamente en esto, en que las cárceles cada día están mucho más abandonadas. Como que no es atractivo, ¿no? El decir, vamos a mejorar las cárceles del país. Tú de, güey, ¿cómo crees que las vas a mejorar? O sea, primero arregla los mendigos baches de la calle y luego ya te pones a darle mejores condiciones. Y es que al contrario, o sea, lo que ha pasado en los últimos años es cerrar cárceles. O sea, en el actual sexenio se han cerrado Islas Marías, se ha cerrado Topo Chico, se ha, Puente Grande, que eran cárceles de alta peligrosidad, y entonces de repente quitas esos espacios que de por sí ya tenías un sistema saturado y empiezas a desplegar a delincuentes de máxima peligrosidad en diferentes espacios. Y tenemos cuestiones en donde desafortunadamente el centro del país pues es la región en donde las cárceles están más sobrepobladas, porque pues de acuerdo a la ley la comisión de un delito para aquella persona que es detenida se debe de recluir en aquel espacio privativo más cercano a su hogar. Entonces, pues la gente que delinque en Ciudad de México, en Estado de México, en Morelos, pues son las entidades que tienen más sobrepoblación. Pues hay más gente, ¿no? Me imagino que es un tema hasta geográfico y demográfico, ¿no? Sí, de hecho el Estado de México es uno de los estados a nivel nacional número 1 en cantidad de personas privadas de su libertad, justo por la población geográfica. En segundo lugar está en Sonora y en tercer lugar está Puebla. Entonces sí son estados, digamos, que tienen muchos habitantes, pero también condiciones difíciles en la privación de la libertad. Porque justo hablábamos recién un poco del autogobierno. En México el 80% de las cárceles tienen autogobierno. Y esto es de muchísima peligrosidad institucional. Los custodios están de adorno. Porque claro, porque a ver, digo, y en términos internacionales, ¿no? Las normas Mandela en algún momento traían este tema del cogobierno, ¿no? De la población penitenciaria cogobernando con las autoridades, justo para llevarla en paz y para construir el día a día en prisión de una manera productiva para todos. O sea, estos acuerdos, estas negociaciones, pero la realidad es que no podemos hablar de cogobierno. En México tenemos que hablar de autogobierno porque esa es la realidad que se viven en todas las cárceles. Entonces lo que uno se encuentra es esto, celdas que originariamente estaban en la infraestructura penitenciaria diseñadas para 4 o 6 internos como máximo, hoy las ocupan 20 personas. Penales mixtos, que este es otro gran tema que creo que tenemos a nivel nacional, ¿no? Cuando se habla de los penales mixtos, vos pensás en una infraestructura que tiene que estar pensada para que haya un sector de población femenina y un sector de población masculina. Ahora, eso también es irrisorio, eso no existe. Tenemos los pocos penales, digo, en México, el 5,6% de la población penitenciaria somos mujeres. Y los espacios donde están privadas de la libertad las mujeres, yo he llegado a ver habitaciones de 5x5 donde habían 45 mujeres, en un espacio de 5x5, con mujeres embarazadas, con niños viviendo en este mismo espacio, y al lado un reclusorio varonil con todas las instalaciones que te imagines, con la cancha de fútbol, de básquet, el espacio, la sala, o sea,
Entonces también hay que entender la ejecución de la pena con perspectiva de género. ¿Qué pasa con las cárceles de mujeres? Cuando las mujeres inclusive ejercen la maternidad dentro de la cárcel. No. En México hay niños y niñas que están viviendo, que nacen y que hasta los 3 años pueden pertenecer con sus mamás. Entonces, ¿cuáles son las características de una cárcel de por sí en cumplimiento con los derechos humanos? Bueno, no la conocemos, no existe. Ahora, ¿cuánto más deberíamos preocuparnos cuando en estos espacios intramuro los están habitando niños? O sea, hay niños que aprenden a hablar, que aprenden a correr, que aprenden a caminar, que aprenden a relacionarse dentro de la cárcel. Niños que nacen y viven dentro de la cárcel y que tienen 3 años y que nunca han visto las estrellas. ¿Por qué? Porque la celda cierra a las 6 de la tarde y todo el mundo se tiene que meter a la celda. O sea, niños y niñas que no conocen los colores, que no conocen ciertas comidas, que no conocen las frutas, que están creciendo todos los días con un chip que tiene que ver con la cárcel. Entonces, digo, si hablamos de infraestructura penitenciaria, creo que hay mucha preocupación en las condiciones del cumplimiento de la ejecución penal, pero ni siquiera hablemos de infraestructura, hablemos de derechos humanos básicos, como tener un insumo, como tener comida. Hay cárceles donde si no tenés dinero no comés. Hay cárceles donde si no tenés dinero no dormís, no tenés una celda. Teniendo a 45 personas en 25 kilómetros cuadrados, a mí se me hace sin dudas indignante. Oigan, estamos en un corte, ahorita regresamos con más, no se nos vayan, todavía tenemos algunas cosillas que comentar con estos dos invitados, Magali Gellhorn y Luis Carlos Sánchez. De regreso aquí con Magali y Luis Carlos. Creo que para ya ir cerrando un poco este asunto, no es que no quiera terminar esta hermosa conversación, sino pues ya el tiempo se nos viene encima. Algo que se argumenta mucho en contra de las cárceles mexicanas es que se llegan a convertir en universidades del delito, ¿no? O sea, que si a lo mejor no eras un delincuente y por malas circunstancias de la vida llegaste a estar en alguna cárcel, en algún centro de estos, pues sales ya hecho un delincuente, ¿no? Porque convives con más personas, que pues alguna de ellas sí es maleante y te enseñan, ¿no? Cómo volverte ya un criminal, sabiendo que si llegas a salir, conseguir una chamba va a estar muy complicado, si es que no sabes hacer algo. Y si no sabes ya hacer algo, difícilmente lo vas a aprender en la cárcel, a hacer algo legítimo. Y pues entonces se dedican a aprender. ¿Es cierta esta noción, Luis Carlos, de que son... Creo que debemos entender los contextos de violencia en el que surgen los que generaron un delincuente y los que están privados de su libertad, que a lo mejor injustamente están privados de su libertad, pero que están conviviendo con personas, como bien mencionas, que sí cometieron un delito. Entonces, entender los contextos de violencia también indican los contextos de ilegalidad que implica adentro. Entonces, resulta muy fácil volver a delinquir cuando tienes estos porcentajes de que la probabilidad de que te detenga, de que te encarcelen, de que te enjuicien, es mínima. Entonces, ¿cuál es el mensaje que da la autoridad? Que la impunidad para cualquier persona. Entonces, si justo solamente van a detener a 7 de cada 100, pues es una probabilidad que puedes decir, resulta interesante, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que puede ocurrir. La otra de las cuestiones es, la gente que sí comete un delito, a mí me impresiona mucho la gente que se dedica, por ejemplo, al cultivo o trasiego de sustancias, nacen y crecen generacionalmente en contextos de violencia y en donde sembrar marihuana o amapola o delinquir resultan la normalidad de sus familias o de su contexto. ¿Cómo cambias el chip de eso? O sea, ¿cómo le haces pensar a ese joven que está creciendo en ese contexto de ilegalidad? Eso no está bien. ¿Cómo mandas el mensaje? Entonces, creo que esa es la respuesta. ¿Y cómo se encuentran cuando entran a una cárcel? Pues es el estigma, tanto adentro como afuera. Sí. Porque entrando a la cárcel, pues sus familias, la mayoría de ellos ya no los visita, ya no tienen un contacto familiar. Resulta también, desafortunadamente por la corrupción que existe adentro de los centros, pues si no tienes dinero no puedes visitar a tus parientes. No les puedes dar comida, no les puedes dar insumos, dinero, etcétera, para que compren algo adentro. La otra cuestión es cómo los reinsertas saliendo. Cuando están viviendo el estigma de tú ya no eres merecedor y, a ver, yo no te voy a contratar a ti porque ya delinquiste, porque traes una carta de que estuviste en la cárcel, aunque se haya comprobado tu inocencia, ¿no? En muchos de los casos. Entonces, creo que también es eso, cómo romper esa normalización de que unos son merecedores
y por eso ya no los necesitamos. O sea, los outsiders de nuestra sociedad, que se queden ahí, qué bueno que están ahí, y ya no los necesitamos. Entonces creo que tendríamos que generar estrategias y principalmente hay muchos programas que sí en extrapolar a otros países, pues resultan muy interesantes, ¿no? Pues Suecia, Dinamarca, etcétera. Bueno, ¿no? estás hablando. Pero eso, ajá. Pero la idea es interesante de cómo ciertas empresas... Hay un modelo que, por ejemplo, a mí me parece interesante en Europa, que aquellas empresas que reinsertan y que contratan a personas que vienen de estos contextos carcelarios, son deducibles de impuestos algunos de las atribuciones que reciben. Entonces resulta interesante porque dices, bueno, es un beneficio a mí como empresario, como dueño de una empresa, contratarlos y el Estado me está apoyando para reducir los impuestos. Entonces hasta te sirve, ¿no? Para el negocio. Exacto. Magali, 30 segunditos nos quedan. Pues algo que podamos como redondear toda esta discusión de las cárceles. Yo sé que es un tema muy vasto, pero pues algo, ¿no? Como para dejarnos con un sabor menos agrio. Aprender a mirar con los ojos correctos. Sin dudas, la cárcel no puede ser algo ajeno a todos nosotros y más cuando hay tanta población vulnerable en contacto con la cárcel. En México, más de 500.000 de niños, niñas, adolescentes todos los fines de semana pisa una cárcel para ver a su mamá y a su papá privados de su libertad. Necesitamos pensar en dignificar las condiciones de las cuales la niñez mexicana se está rodeando todos los días. Entonces, aprender a mirar la cárcel con los ojos correctos es entender esto, es entender inocencia, es entender cómo acompañamos realmente proyectos de reinserción. Decías en relación a esto de Europa, creo que hace muy poco Colombia sancionó la misma ley de segundas oportunidades, empresas que generen fuentes de habilitación laboral a pesar de que tengas antecedentes penales. Entonces creo que hay muchos temas importantes que dar, muchas discusiones, pensar fundamentalmente también con mucha importancia en los adolescentes que están en conflicto con la ley penal, cómo acompañamos hoy más de 30.000 niños, niñas, adolescentes captados por el crimen organizado en México. Otra de las grandes realidades, ¿cuántos adolescentes tenemos en comunidades de internamiento cumpliendo una pena privativa de la libertad siendo niños? 13, 14, 15, 16, 17 años, ¿cómo acompañamos esas historias? Entonces creo que es mucho lo que tenemos para hacer, pero creo que generar estos espacios para construir y dialogar todos juntos me parece el primer paso. Sin duda.